Dios adopta hijos suyos, hijos o hijas. ¡Qué honor! ¡Qué honor ser adoptado por el Dios creador, el que creó todo el universo, el Dios todopoderoso, que ha vivido en la eternidad y que vivirá en la eternidad por siempre! ¡Qué honor ser hijos! Por eso Juan dice, el apóstol Juan dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Mirad, ese mirar es detente, observa, analiza cuán grande amor Él nos ha dado. No es mirar con nuestros ojos, no. Es detente, mira, observa, sopesa cuán grande amor el Señor nos ha dado. Y en ese momento, cuando el Señor nos adopta como sus hijos, el Espíritu Santo empieza una obra en nosotros. Comienza una obra en toda persona que desea conocerlo, que desea seguirlo en sus términos. No seguirlo como algunos, yo lo sigo a mi manera. No, no es a mi manera, es a la manera de Él, a la manera que Él ha establecido. Entonces, cuando Dios nos adopta, el Espíritu Santo comienza con una transformación completa. Él hace todo nuevo en nosotros, todo nuevo. Comienza a moldear nuestras vidas conforme al modelo original, a este prototipo o arquetipo. ¿Quién es el arquetipo? ¿Quién es nuestro modelo original? Jesucristo. Jesucristo es el modelo original del ser humano. Repito, Jesucristo es el modelo original de ser humano. Vamos a ver qué dice la palabra en relación con este tema. Vamos a ir a Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1 lo hemos visto desde ya es tercera semana. Versículos 13 y 14. Efesios 1. Efesios está después de Gálatas. Efesios 1. Efesios 1, 13, 14. Dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Vamos a ver estos dos versículos de Efesios capítulo 1, el 13 y el 14. Fuimos sellados con el Espíritu Santo. Sellados con el Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? Vamos a ver 3 puntos muy importantes que podemos extraer de estos dos versículos, el 13 y el 14. Primero, el Evangelio de salvación. Vamos a ver eso. Está en la primera parte del versículo 13. Dice, en Él, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación. En Él. Está haciendo referencia a Jesucristo. Evangelio significa, es un buen mensaje, una buena noticia. Las buenas nuevas. El Evangelio es poder de Dios, así como lo decía el apóstol Pablo, lo dice en una de sus cartas. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. A través del Evangelio de Jesucristo, la persona es transformada. Cuando la persona se deja moldear, cuando tiene esa actitud interna, profunda y sincera,
que le dice al Señor, Señor, quiero ser transformado. Quiero ser transformado, quiero ser moldeado. Haz conmigo lo que tú quieras hacer. Y no hay resistencia. Cuando no hay resistencia, el Evangelio de Jesucristo transforma a la persona. Esta es una actitud de rendición. De rendición. Es como decirle, Señor, me rindo. Yo con mis fuerzas ya no puedo seguir adelante. Yo no puedo transformarme. Yo no puedo por mis fuerzas querer ser mejor. Yo no puedo sanar las heridas de la niñez muchas veces o heridas que tengo en mi vida. Yo no puedo. Pero tú puedes. Entonces, la actitud. ¿Cuál es la actitud? Señor, me rindo. Haz tú tu obra en mí. Cuando se da esta actitud en la persona, Dios comienza a trabajar en la persona, comienza a hacer su obra poderosa, comienza a trabajar a través de este buen mensaje, a través de estas buenas noticias, el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio de nuestra salvación. Ahí, en todo lo que habló Jesucristo, Él nos guía. Son palabras que transforman vidas. Este buen mensaje es mucho más que información. Es palabra de verdad que transforma. Aquí vemos el poder de la palabra de Dios, porque transforma vidas. Transforma vidas. El poder de la palabra de Dios transforma, restaura, sana, nos llena de gozo. Así como recién decía, estas heridas del pasado y a veces, muchas veces que traemos de la niñez, el Señor las sana. El Señor puede llegar a esos lugares donde ningún especialista, ni el mejor psicólogo, el mejor doctor, el mejor profesional. Gracias por ello, gracias por los psicólogos, gracias por los médicos, porque el Señor le ha dado esa sabiduría a ellos para ejercer. Pero el Señor llega a esos lugares donde ningún profesional puede llegar, ninguno. El Señor sana hasta lo que pareciera que no puede ser sanado. Él tiene todo el poder para hacerlo, para sanar. Él nos llena de gozo. La palabra de verdad nos salva. Por creer la palabra de verdad que oímos de parte de Jesús, somos salvos por gracia. Por oír el Evangelio de salvación, por oír el Evangelio de nuestra salvación y creerlo, oír y creerlo. Esta es nuestra parte, oír el Evangelio, creerlo. Y Dios hace la otra parte, Dios transforma. Nosotros oímos el Evangelio, lo creo, y Dios comienza a transformar, comienza a sanar todo aquello que parecía imposible. Dios sí lo puede hacer. No, para Él no hay nada imposible, nada. Y vemos a través de la palabra que Él transformó a Saulo de Tarso, un hombre violento, religioso, con mucho conocimiento, mucho orgullo, pero Dios lo transformó. Vemos, y hasta el día de hoy hay testimonios increíbles de hombres violentos que pertenecían a grupos terroristas, Hamás, Hezbolá, y ahora han sido tocados por el Señor y ahora predican el Evangelio de Cristo. Han dejado las armas y el Señor transformó sus vidas. Todos los que hemos nacido de nuevo, los que nos hemos convertido a Cristo, los que hemos pasado de las tinieblas a la luz, podemos dar fe
podemos anunciar que la obra de Dios es poderosa en el creyente genuino, es poderosa, transforma el Evangelio. Podemos proclamar con convicción absoluta que el Evangelio de Jesucristo es poder de Dios. Amén. Poder de Dios para transformar vidas, para hacer todo nuevo. El Señor hizo todo nuevo en Saulo de Tarso, ¿no es cierto? Y así, en cada uno de los que hemos creído, en cada uno de los que hemos creído, el Señor ha hecho todo nuevo y está haciendo todo nuevo. Lo único que necesita es un corazón dispuesto, como les decían antes. Señor, moldéame conforme a tu propósito. Haz conmigo lo que tú quieras hacer. Sanar lo que tengas que sanar. Transformar lo que tengas que transformar. Sacar y poner algo nuevo. Eso, el Señor se encarga de eso. ¿Cuántos podemos decir que el Evangelio de Jesucristo es poder de Dios? Amén. Transformador en nuestras vidas. Amén. Muchos podemos decir, gracias Señor. Entonces vivamos el Evangelio de salvación. Vivamos, ¿a qué me refiero con decir vivamos? Pongámoslo en práctica. Pongámoslo en práctica, que nuestro caminar, que nuestra mente, que nuestra vista, que nuestro hablar, todo tenga relación con el Evangelio de Jesucristo, con la palabra del Señor. Internalicemos los principios de Dios, que estos principios que están aquí, que lo hemos estado hablando y los vamos conociendo, queden aquí dentro, no queden aquí como una información, sino que pasen al corazón, sea algo vivencial. Los principios de Dios establecidos en la palabra. ¿Cómo? Siendo obedientes a la palabra, sujetándonos a la palabra. La obediencia es lo principal, que el Señor es una de las cosas principales. La obediencia, de ahí parte todo. De ahí parte todo. El segundo punto que vamos a ver es sellados con el Espíritu Santo. Vamos a hablar del sello, sellados con el Espíritu Santo. También ahí en Efesios capítulo 1, el versículo 13, pero la segunda parte del versículo 13 dice, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Por creer en Jesucristo hemos sido sellados. Es una marca, el sello del Espíritu Santo. Es una marca invisible, no la podemos ver, pero en el mundo invisible sí se puede ver. Se puede ver. Antiguamente los grandes mandatarios, los reyes, qué sé yo, tenían un anillo especial que era solamente él lo tenía. Y cuando enviaban documentos, qué sé yo, o decretaban leyes, le ponían su sello, ponían un lacre caliente, le ponían el sello, eso se enfriaba y quedaba la figura, el sello, quedaba con la marca del rey. El Espíritu Santo nos sella. Dios Padre planificó de antemano. Dios Hijo proveyó. Mire, el Padre planificó de antemano. Dios Hijo proveyó la salvación. Y el Espíritu Santo es quien aplica nuestra salvación. Al persuadirnos a que nos apropiemos de ella. El Espíritu Santo nos lleva, nos impulsa, nos persuade, es decir, nos induce, nos impulsa, nos convence a que nos apropiemos de la salvación. No nos obliga, nos da, nos invita, nos impele, pero no nos obliga. Dios no obliga a nadie, la decisión es personal de cada uno. El sello es del Espíritu Santo.
El Espíritu Santo en el creyente. Ese es el sello. El sello indica pertenencia. Primero vamos a ver eso, pertenencia. Pertenecemos a Dios. Somos su propiedad y le pertenecemos por completo. Como decía yo antes, en el mundo espiritual, los demonios saben quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijas de Dios, porque ven el sello del Espíritu Santo. Así que ellos lo saben. Por eso, ven y huyen. Es notorio en el mundo espiritual. También este sello indica seguridad. Seguridad para nosotros es una seguridad de nuestra herencia eterna. Hemos hablado de la herencia. Indica también una transacción finalizada, consumada. Cuando ya se terminaba la transacción, se hacía un negocio en esa época, ya, las dos partes de acuerdo, qué sé yo, y se sellaba. Generalmente era un anillo. Bueno, los reyes tenían anillo. Vamos a ir a Jeremías 32, versículos 9 y 10. Eso está en el Antiguo Testamento. Jeremías 32. Jeremías 32. Versículos 9 y 10. Jeremías 32, versículos 9 y 10. Y aquí está hablando Jeremías. Dice, y compré la heredad de Anameel, hijo de mi tío, la cual estaba en Anatot. Ahí da algunas referencias a quién se la compró, dónde estaba. Y le pesé el dinero y 16 siclos de plata, y escribí la carta y la sellé. Y la hice certificar con testigos y pesé el dinero en balanza. Claro, dice sellé. O sea, cuando ya estaba finalizada la transacción, selló el documento. Entonces el sello del Espíritu Santo es una transacción finalizada. Vamos a ir a Juan 17, 4. Juan capítulo 17. Juan, el último de los evangelios. Juan 17, 4. Jesús, orando al Padre, le dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Él ya había acabado, había terminado su obra cuando dice estas palabras, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Cuánto hemos sido sellados por el Espíritu Santo en la historia del hombre? Miles, millones. ¿Se habían puesto a pensar en eso? Del privilegio. Es un privilegio ser portador de este sello. Es un privilegio ser sellado por el Espíritu Santo. Sellado por Dios mismo. Que Dios mismo venga a sellarnos, a poner una marca. Ese es un sello. Para tener este sello solo necesitamos creer en Jesucristo. De ahí parte todo. Creemos en Jesucristo y el Espíritu Santo comienza a hacer su obra. Creemos el mensaje que hemos oído y luego el Espíritu Santo nos sella, nos pone un sello. Desde ese momento le pertenecemos. Tenemos seguridad de nuestra herencia en los cielos y seguridad que la transacción ya ha finalizado. La compra ya se hizo. Porque Jesucristo nos compró en la cruz con su sangre. Y el tercer punto que vamos a ver hoy es
El Espíritu Santo es nuestras arras. Vamos a ir a Efesios, al capítulo 1, volvemos al capítulo 1. Vamos a ir al versículo 14. Dice, voy a partir del 13 mejor. Dice, en él también nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, dice el versículo 14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Aquí la palabra que nos llama inmediatamente la atención es arras, ¿no es cierto? Una palabra que no se ocupa, no la ocupamos comúnmente. Y que si analizamos un poco esta palabra significa promesa. Era lo que se daba por adelantado en una transacción. Era como para, en nuestra jerga, en nuestra cultura es como decir el pie, cuando alguien compra algo, el pie. O sea, yo le doy el primer pago a la otra persona y la otra persona con eso ya queda tranquila. Yo sé que la otra me va a comprar porque ya dio un anticipo. Claro, este es las arras. El sello del Espíritu Santo es nuestra garantía de nuestra herencia prometida. Esa es. Por eso, cuando dice que es las arras de nuestra herencia, está diciendo, es la garantía de nuestra herencia, la presencia del Espíritu Santo, el sello del Espíritu Santo en la persona. Con este pago inicial tenemos la certeza, como les decía, tenemos la certeza que la transacción se va a hacer. Tenemos la certeza de nuestra herencia hasta que se consume nuestra redención, cuando estemos con el Señor, cuando estemos ahí en su presencia, siendo suyos para siempre. Y todo esto es para la alabanza de su gloria, para que estemos por la eternidad alabándolo. ¿Se imaginan eso? Tenemos herencia eterna para alabar a nuestro Dios. Herencia eterna. Lo alabaremos por siempre, por toda la eternidad. Esto no tiene no tiene a los tantos años, no, es por siempre. Nos cuesta dimensionar esa idea, porque para nosotros todo tiene un principio, un fin. Estamos, como les decía, en este paréntesis que se llama tiempo, pero Dios es eterno, es eterno. Entonces tenemos la garantía, que es el Espíritu Santo, que así va a ser, que vamos a tener herencia con el Señor y lo vamos a estar alabando por siempre. El Espíritu Santo es la garantía. El tiempo de alabanza que tenemos hoy en las reuniones, como el que tuvimos recién, precioso, es una pequeña muestra de lo que viene en la eternidad con Cristo. O sea, esto es una pequeña muestra. A veces en la alabanza hay ministración, el Espíritu Santo se mueve, hay sanidades. Muchas veces el Espíritu Santo sana en la alabanza, sana heridas emocionales en la persona. Está sanando, es un bálsamo, es como un bálsamo. Va sanando todo lo que tiene que ser sanado. La alabanza es poderosísima, poderosísima. Porque el Espíritu Santo está ahí. Nunca consideremos el tiempo de alabanza como la previa, total, como algo de menos importancia. Porque con los años yo he escuchado, a veces, he escuchado que lo que importa es la prédica, es el mensaje, y la alabanza es casi como el relleno. O sea, qué insulto, qué
¿Qué estamos hablando? El tiempo de alabanza es el tiempo que vamos a tener por toda la eternidad. Por toda la eternidad. Y Dios aquí, ahora, el Espíritu Santo se mueve en medio de la alabanza. Cuando la alabanza es verdadera, es sincera, Dios se va a mover, el Espíritu Santo se va a mover en medio de la alabanza. Como les decía, preparémonos entonces, preparémonos, porque así vamos a estar toda la eternidad alabando al Señor. Vamos a ir al Salmo 106, ¿tá? Antiguo Testamento, Salmo 106. (106:48). Vamos a ir al versículo 48, que es el último del Salmo 106. Perdón. Dice: bendito Jehová, Dios de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad. Y diga todo el pueblo, amén. Aleluya. Por la eternidad, alabando al Señor. En otra versión dice, en vez de decir bendito Jehová Dios de Israel, dice alaben al Señor. Alaben al Señor. Alabando al Señor por toda la eternidad. ¡Qué maravilla! Como tenemos este sello del Espíritu Santo, que es nuestra garantía de nuestra herencia en los cielos, para alabar al Señor por toda la eternidad. Por toda la eternidad. Así que comencemos desde ya. Preparémonos en alabanza, preparémonos alabando al Señor en todo tiempo. ¿Cuánto tiempo le dedicamos al Señor para alabarlo en el día? Alabemos en familia, alabemos. Padres, con niños, hijos, todos alabémoslo. Con instrumentos, sin instrumentos, eso no importa. Lo que al Señor le importa es el corazón, la disposición. Alabémoslos. La alabanza es poderosísima, es muy poderosa. Así que comencemos a practicar la alabanza. Amados, ¿qué podemos decir frente a este gran privilegio que nos da el Señor? Ser sellados con el Espíritu Santo. Una marca que indica pertenencia, como dijimos delante, y seguridad de nuestra herencia eterna. Qué gozo, qué bendición más grande ser sellados por Él. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén y amén.